auditores, hoy se cumplen dos semanas del gobierno de Gabriel Boric. Recordemos que hace 2 viernes asumía la presidencia de la República. 2 semanas y hoy día, después de 15 días, hay un cónclave en Cerro Castillo. Vamos a hablar de este cónclave porque es muy importante, porque ha habido diferencia entre los dos, digamos, las dos almas que se dice que hay en el gobierno. Y por lo tanto es un cónclave importante con un presidente, que es Gabriel Boric, que no ha tenido esta especie de participación permanente en los medios, en la agenda pública que tenía Sebastián Piñera. Recordemos que una de las grandes críticas que se hizo a Sebastián Piñera, que trataba de acapararlo todo y que siempre era una primadonna. O sea, siempre era la persona del gobierno y no dejaba a sus ministros actuar. Aquí hay una política distinta. Gabriel Boric habla poco, se le ve poco, muy poco, y deja que sus ministros hablen. De hecho, han hablado muchísimo los ministros, la vocera de gobierno, la ministra del Interior, el ministro Marcel, o sea, la ministra de Salud, el ministro de Educación, todos han hablado muchísimo y el presidente ha hablado mucho menos que ellos. Y esto es un cambio notable con respecto a lo que sucedía en el periodo anterior. En su participación, ayer habló Isquia Siches, y en su participación en un encuentro que se llama Agenda Política 2022 de ICARE, la ministra criticó el sistema de justicia y aseguró que tiene prácticas que generan la sensación de segregación. Claro, fueron varios temas los que trató finalmente la ministra Siches en esta presentación que hizo ante este grupo de empresarios vía telemática. Por cierto, ella estaba, aunque va a participar del cónclave en Cerro Castillo, pero estaba con la licencia médica por el contagio de COVID. Estas declaraciones generaron varias críticas, en particular en la oposición, en la derecha, en la que acusaron a la autoridad de desconocer el sistema carcelario. Hoy la ministra y todo el gabinete, como les contábamos, van a participar en este cónclave, en este primer encuentro con parlamentarios del bloque oficialista. Todo esto ocurrirá en Cerro Castillo. Tenemos todos los detalles con María José de la Barra. Polémicos fueron los dichos de la ministra del Interior, Isquia Siches, en el encuentro Agenda Política 2022 que organizó el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, ICARE. En la instancia, la secretaria de Estado aseguró que el desafío central del gobierno es la institucionalización del proceso de cambios. El conflicto en la Araucanía, la política migratoria y la relación del gobierno con los empresarios fueron los temas clave de su intervención. Pero algo que no pasó inadvertido fue la fuerte crítica que hizo al sistema de justicia y a los beneficios carcelarios. Si yo pillo a una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido. Si lo pillo en la Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa y agarro a los niños y violento a toda una comunidad. Ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esta sensación de diferencias y eso nos hace mal como país. La presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, dijo que comprende el fondo de la crítica y lo comparte, ya que a su parecer en Chile se encarcela la pobreza debido a la desigualdad. Sin embargo, mostró diferencias con los dichos de la ministra. Creo que hay que revisar el sistema de justicia, pero no sería tan taxativa con los ejemplos que planteó la ministra porque no comparto algunos de ellos. Tiene que haber una coherencia o más bien cierta prudencia cuando uno es autoridad del Estado y a lo mejor no fueron los ejemplos más que hubiésemos querido, pero está denotando un tema de fondo que se comparte. Más crítico fue el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien aseguró que las declaraciones denotan un cierto nivel de desconocimiento de cómo funciona el sistema carcelario, ya que este no hace distinción del color de piel o clase social, sino que responde a cuestiones objetivas. El diputado además se llamó a que la ministra no politice ni genere mayor confrontación. Que acá tenemos que nivelar para arriba. No se trata de decir que porque hay impunidad en un sector de la sociedad tenga que haber impunidad en el otro. Al revés, tiene que haber justicia en todos los grupos de la sociedad. Eso es lo que esperamos de la ministra del Interior. Entendemos que pueda tener alguna preocupación por hacer gestos respecto de los sectores más radicales del país de cara a el Día del Joven Combatiente, pero eso no la puede llevar a cometer errores como los que está cometiendo. Luego de su contagio de COVID-19, la ministra vuelve a las actividades presenciales en el cónclave que se realizará hoy en Cerro Castillo desde las 8:30 de la mañana hasta las 14 horas. Actividad en la cual participará el presidente Gabriel Boric, los diputados y senadores oficialistas y todo el gabinete ministerial. 8 de la mañana, 42 minutos. La ministra
ministra del Interior, Isquia Siches, será la encargada de abrir esta jornada de reflexión un ratito más, a la que fueron convocados parlamentarios de Apruebo Dignidad, un sector, ¿no es cierto?, el eje del socialismo democrático del Partido Socialista, y los presidentes de la Cámara y el Senado, que es el otro sector del gobierno. Por eso cuando hablábamos de dos sectores, ahí están claramente definidos. Claro, de hecho hay bastante insistencia aparte del Ejecutivo de decir que esto no es una sola coalición oficialista, sino que son dos coaliciones que están detrás de la candidatura en su minuto del presidente Gabriel Boric, y de ahí la necesidad esta de cuajar finalmente la coalición. Esta jornada fue organizada por el ministro Giorgio Jackson, la Secretaría General de la Presidencia, después de una semana que estuvo marcada por diferencias públicas entre estas dos coaliciones. Las complicaciones en particular que se dieron para el ministro Jackson, quien tuvo que enfrentar cuestionamientos por la urgencia de la ley de amnistía para los que llaman presos del estallido, que le presentaron una parte del Partido Socialista y una parte del PPD, y también por la aprobación de la idea de legislar del quinto retiro de fondos de pensiones. Y se sumó a esto una diferencia de Giorgio Jackson con el comité PPD por el retraso del ministro en un almuerzo, lo que fue considerado como una falta de respeto por parte del senador Pedro Araya. Utilizó la palabra en realidad rotería. Las diferencias legislativas generaron además un enfrentamiento entre el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, y el propio Pedro Araya. Con este panorama, los partidos de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático buscarán zanjar los primeros roces que se dieron a 2 semanas de la llegada de Gabriel Boric al Palacio de la Moneda. En el Partido Socialista, el senador José Miguel Insulza, que es el jefe de comité en esa colectividad, dijo que toda la bancada va a estar presente en el encuentro para esperar con la mente abierta las cosas que nos propongan los nuevos ministros. Acerca de las desavenencias con el Partido Comunista, Insulza dijo que lo del senador Núñez, que es de ese partido, me dejó un poco intrigado, porque nuestros parlamentarios han sido mucho más oficialistas estas 2 semanas que otros. Cuando el gobierno dice que no quiere el quinto retiro y ellos encabezan la avalancha al quinto retiro, no sé por qué el senador Núñez la agarra con nosotros, dijo Insulza. Esto es textual, ¿eh? ¿Por qué Sí. la agarra con nosotros? Desde el PPD no todos los senadores estarán presentes. Dentro de las prioridades se trata de saber concretamente la propuesta del Ejecutivo en pensiones. Para ello estarán atentos a la exposición que hará el ministro Mario Marcel. Es un socialismo democrático. En Apruebo Dignidad esperan mejorar la relación con sus pares de socialismo democrático. El senador Juan Ignacio Latorre, que es de Revolución Democrática, dijo: lo más importante es ir afianzando la relación política de este pacto de gobierno, que todavía no es una coalición política, pero tiene que profundizar sus vínculos de colaboración, de responsabilidad compartida con el gobierno del presidente Boric. ¿Qué dijo Gail Jomans, que es la jefa de bancada de Convergencia Social? Se requiere que todos estemos en la misma hoja de ruta de los próximos días. Las urgencias y la agenda que se levantará, sobre todo a propósito de los apremios económicos que está teniendo la ciudadanía, y que a su vez las y los parlamentarios tengan un espacio para plantear sus inquietudes y propuestas. Bueno, esto va a comenzar dentro de los próximos minutos. Son unos 120 invitados los que se van a congregar ahí en Cerro Castillo. Después de la ministra del Interior, Isquia Siches, hablará el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y después el presidente de la Cámara, Raúl Soto. Socialista y PPD, o sea, el otro sector. En el itinerario está estipulado que a las 9:40 hable la ministra Camila Vallejo y aborde el desafío, este es el tema de Camila Vallejo, el desafío comunicacional del gobierno, y después hablará Giorgio Jackson. Después de esas exposiciones, se abrirá un espacio para que todos los jefes de comité entreguen sus comentarios. 11:20, un café. O sea, comentarios de pasillo. Y pasado el mediodía comenzará la presentación del ministro de Hacienda, muy esperada, la de Mario Marcel, y de sus pares, Janet Jara de Trabajo y Nicolás Grau de Economía. Al igual que en la jornada de trabajo entre ministros en la Casona Cañaveral, en febrero de este año, por cierto que antes de asumir, ¿se acuerdan? En esta instancia habrá mesas de trabajo entre ministros, ministras y también los parlamentarios. 13:20, palabras, inicia su alocución el presidente Gabriel Boric a las 13:20. 4 de las mesas de trabajo que se venían preparando con antelación tenían relación con una pauta económica y de reactivación económica encabezada por la agenda tributaria, con énfasis en reducción de la evasión y royalty a la minería. La mesa por un trabajo decente y seguridad social, en que se incluye el proyecto de las 40 horas laborales, el aumento del salario mínimo y el anticipado proyecto de reforma a pensiones, el plan de emergencia del déficit habitacional y la ciudad, y el anunciado plan de reactivación inclusiva. Y un eje que es clave en esta jornada, ya lo estábamos conversando recién, es el que tiene que ver con seguridad e interior. Así se titula una mesa de trabajo correspondiente, gobernabilidad y territorios también. La ministra Siches va a liderar la única mesa que será dividida en 2 subtemas.
Por un lado, la situación en Gualmapu, así está determinada, abordada en el ítem entendimiento y buen vivir, y por otro, la migración en el ítem crisis humanitaria. Plan de respuesta en zona norte. Los otros temas que se abordarán en la reunión son pandemia y vuelta a clases, crisis climática y emergencia hídrica, feminismo, disidencias y cuidados, y plan de justicia y reparación de derechos humanos. Vamos de inmediato a Cerro Castillo. Igor Ibarra está en el lugar. Igor, la situación, el panorama en estos momentos en Cerro Castillo. Sí, han llegado varios ya personas de la coalición de gobierno. Estamos hablando de varios diputados, también senadores. Por ejemplo, fue el primero en llegar Raúl Soto, quien es presidente en la Cámara. Algunas palabras también que han abordado las figuras políticas del gobierno es mejorar la coordinación legislativa, mejorar también este tema y también hablar sobre las dificultades que ha tenido el gobierno en la instalación en estas 12 primeras semanas que han tenido ya a cargo del país. Vamos a escuchar a diferentes diputados, también a diferentes personas que están llegando acá al Cerro Castillo. Escuchamos las palabras de las autoridades de Estado. Hoy día va a estar claro, creo que insistir, ¿no es cierto?, en medidas que no van al fondo de los temas económicos, al revés, terminan con efecto devastador para la familia más pobre del país, pero es parte del análisis que esperamos escuchar también del gobierno el día de hoy. Son las palabras de Fidel Espinosa, quien ha llegado, se ha bajado de su automóvil a este lugar. Hace momentos atrás han llegado también varios diputados y también senadores a propósito de los temas que se van a tratar acá en el Cerro Castillo. Sigamos escuchando las palabras de quienes siguen llegando al Palacio Presidencial en Viña del Mar. Ha sido la dificultad, de alguna forma, de generar alianzas entre Prodignidad y la Convergencia Progresista, el Partido Socialista, el Partido Radical. ¿Usted cómo ve esta alianza? ¿Esta es la oportunidad? De alguna forma. Claro, le preguntan justamente por las alianzas, por las dificultades también que ha tenido el gobierno durante estas primeras semanas de instalación. El conclave es importante justamente para afianzar las relaciones con nuestro gobierno, el presidente Gabriel Boric. Efectivamente han habido y hay dos coaliciones que convivimos en función justamente de cumplir el programa del presidente, y desde ese punto de vista creo yo que hay muchas situaciones que tienen que irse consolidando, y creo que esta va a ser una bonita oportunidad para poder interactuar con los ministros, con el presidente de la República, y poder ir coordinándonos para que efectivamente no ocurran situaciones incómodas que han ocurrido en estos 12 días, que son absolutamente susceptibles de ser mejoradas. Senador, ustedes plantearon reparos con el ministro Jackson, sabemos que se encontraron con él en el Congreso, pero es el momento también de quizás plantear las autocríticas necesarias de parte de los senadores y también del gobierno para aceitar la máquina. Yo creo que todos tenemos que ser autocríticos. Queremos que el gobierno del presidente Boric le vaya bien, y para eso también, ¿no es cierto?, hay que mejorar las relaciones. Creemos que fue y es un error, volvemos a decirlo, el tema de ponerle suma urgencia a proyectos que no tienen la viabilidad política, como lo dijimos el otro día. Lo planteamos, tuvimos un almuerzo con el ministro Jackson que fue muy cordial, fue un almuerzo en el cual pudimos decirnos las cosas francamente, y esperamos que eso también sea con mucha honestidad, porque creemos que un gobierno tiene que tener, desde todo punto de vista, no solamente lucidez para trabajar legislativamente los proyectos, sino que también la viabilidad política que implica tener los votos en el Parlamento, y esperamos que así sea. En ese sentido, son las palabras del senador Fidel Espinosa, quien ha llegado hasta acá a Cerro Castillo. Son varios también los automóviles que siguen llegando a este cónclave que se espera que inicia eso de las 9 de la mañana, 9:30, en donde se abrirá con las palabras de las diferentes autoridades encabezadas por el presidente y también la ministra del Interior, Isquia Siches. En el Cerro Castillo todavía se espera que continúen llegando más autoridades, principalmente diputados y también senadores de la coalición de gobierno. En Cerro Castillo, Bio Bio, la radio. Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. La primera semana ante el Ejecutivo no fue fácil para la ministra del Interior, Isquia Siches, pero en estos días, ustedes saben, muy todo eso que pasó, pero en estos días las complicaciones se han centrado en el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en Giorgio Jackson. El presidente Gabriel Boric, como les comentábamos, ha estado más bien retirado de la agenda pública con los medios, ha sostenido reuniones con el equipo ministerial, con la ministra Janet Vega se reunió el martes, el miércoles realizó un inusual saludo a los trabajadores del edificio Bicentenario, que se encuentra a un costado del Palacio de la Moneda. Gabriel Boric salió por uno de los estacionamientos de la Moneda y con las calles cerradas se tomó fotografías con los peatones que alcanzaron a llegar al lugar.
saludó a los trabajadores repartidos en ese edificio que está, como decimos, en Teatinos con Moneda, muy cerca. Boric entró a Palacio sin responder preguntas de la prensa acerca de las designaciones de embajadores que causaron polémica en esta semana. Y sobre este punto recordemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no confirma a Bárbara Figueroa, la expresidenta de la CUT, como embajadora de Chile en Buenos Aires. Sin embargo, desde ese ministerio dijeron que el beneplácito de Argentina, como les contábamos ayer, está prácticamente asegurado. Claro, la gran preocupación pasa porque el presidente Boric va a llegar a Buenos Aires en una visita de Estado el próximo 5 de abril. Son 2 días, el 4 y el 5 de abril. La calificación del viaje como visita de Estado implica que el mandatario deba visitar a las principales autoridades de ese país, como el Poder Legislativo y el Judicial. Y también estaría contemplada una actividad de género y derechos de la mujer. Se habría descartado por ahora la visita a una provincia trasandina, porque dicen que siempre van a Buenos Aires y no visitan otras ciudades. El presidente tenía la intención, pero por ahora está descartado. Como les contábamos, hace algunos instantes, la ministra del Interior, Isquia Siches, participó en el foro Agenda Política 2022 de ICARE, en el que dijo, respecto al conflicto de la Araucanía, que la sensación de injusticia con el sistema penal, la sensación de que el Estado los persigue, la sensación de violencia hacia un pueblo, finalmente, si nosotros no lo resolvemos, estamos cultivando generaciones y nuevas generaciones de jóvenes que el día de mañana van a seguir sintiendo que este es un Estado que los violenta, que los aplasta y que la única forma de enfrentarlo es en torno a la violencia política, las guerrillas u otras medidas. Y continúa diciendo, eso requiere no poner el grito en el cielo cuando uno habla de Gualmapu. Es parte de la cosmovisión de las personas que habitan un territorio y que sienten que han sido históricamente postergadas. Nadie está diciendo que el territorio se va a expropiar de forma completa, dijo la ministra. Y dijo, ¿por qué pueden haber beneficios carcelarios para toda la población que están regidos y reglamentados, pero en algunos casos no? Y eso no es solamente para esto. Ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno. Y fue en ese contexto que ella ejemplificó, dijo, si yo pillo a una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillé a esa persona en La Pintana y es pobre, me lo llevo detenido. Si lo pillo en la Araucanía, me lo llevo detenido. Allano su casa, agarro a los niños y violento a toda una comunidad. Dentro de las propuestas concretas a las que se refirió Siches está la creación de una comisión de verdad histórica para tener un relato común, donde participen todos los actores, víctimas mapuches y no mapuches, y reconozcamos las falencias del Estado. Ahí, desde nuestra perspectiva, necesitamos avanzar hacia un nuevo trato con nuestros pueblos originarios, que fue uno de los compromisos de comisiones previas, pero mucho de lo que se menciona y que fue una muy buena comisión, pero que nunca llegó a destino, insistió la ministra. Y en este sentido dijo que la línea que nos ha dado el presidente es que en vez de intentar sortear, es un gobierno que intenta enfrentar los problemas, aunque sean de largo aliento, profundos, difíciles, y haya que poner a mucha gente de acuerdo. Y ese es el trabajo que vamos a iniciar. Y terminó diciendo que en el fondo realmente necesitamos buscar soluciones políticas para lo que ocurre en el sur, si no esto va a seguir creciendo. Hubo algunas respuestas a lo que dijo con respecto a las detenciones o al sistema de justicia actual, al Poder Judicial. Daniela Peñalosa, que es la alcaldesa de Las Condes, dijo, ministra, no use el nombre de nuestra comuna para desviar el foco de la realidad. Retiro de querellas, amnistía a delincuentes y permiso dominical a terroristas. No caigan caricaturas odiosas y hágase cargo. En su emplazamiento a no poner el grito en el cielo cuando uno habla de Gualmapu, que fue algo que manifestó también la ministra, esto desató que la senadora Carmen Aravena, que es ex militante de Evópoli, dijera, 1000 veces, ministra, pondremos el grito en el cielo cuando se refiere a Gualmapu. Nuestra región es la Araucanía. No queremos discursos racistas ni separatistas. Chile todavía es una sola nación. El exministro Carlos Maldonado, del Partido Radical, fue ministro de Justicia, ustedes lo recordarán, dijo, si Interior cuestiona y deslegitima la aplicación de la ley y el sistema de justicia, ¿cómo podría esperarse que cumpla un rol esencial de todo gobierno de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes? Es necesario que la ministra Siches entienda el rol del Estado y del Ministerio del Interior. Algunas reacciones. A ver, algunas consideraciones sobre esto. Y sobre la justicia. ¿Qué es lo ideal de un sistema de justicia? El igual trato a todos. Eso es lo primero. Y por eso los jueces teóricamente tienen la vista tapada y tienen una balanza. Y la balanza es una balanza en que las dos partes siempre estén equilibradas, que no haya un peso en la balanza hacia un lado, que esté desequilibrada. Bueno, ¿es la justicia así o no? Es un gran debate, pero cuando alguien detiene en la calle a una persona, puede ser por dos motivos o en dos circunstancias.
¿La detuvo la policía o es por orden judicial? ¿La policía de quién depende? Del Ministerio del Interior. Y ella es ministra del Interior. Entonces, en estos momentos, más que comentar, a lo mejor hay que actuar. Y con respecto a esas detenciones, ahora ella será la responsable del órgano que efectúa las detenciones, que no es cualquier persona, es la policía. Policía de Carabineros en este caso, que hace labores preventivas, porque la Policía de Investigaciones normalmente no hace labores preventivas. Por lo tanto, ahí hay un trabajo por hacer. Se ha dado en el último tiempo la circunstancia de que los jueces tampoco son imparciales y lo dicen públicamente. Son pro algo. Los jueces no pueden ser pro algo. Con respecto a la discriminación que hay, efectivamente, yo creo que hay una discriminación no solamente, a lo mejor en lo que dice la ministra, puede ser, pero también en la legislación. Es decir, en el último tiempo ha ido mejorando esto, hay que reconocerlo, pero determinadas conductas son cometidas por un sector y menos por otro. Y otras conductas que son cometidas por ese otro sector muchas veces no están tipificadas en la ley como delito. Y evidentemente debieran serlo. El tema de las bajas penas para los delitos de cuello y corbata, que ha mejorado en el último tiempo. ¿Por qué ha mejorado? Eso ha cambiado. Pero históricamente los delitos de cuello y corbata normalmente tenían penas bajísimas y además esos delitos cuesta mucho perseguirlos por una razón, porque son delitos de mayor complejidad y por lo tanto hay que tener fiscales mucho más preparados para esas complejidades, para aprobar esas complejidades. Por lo tanto, también aquí hay otro desafío, no es tan simple como se estaba diciendo, sino que es difícil. En todo caso, ha mejorado en el último tiempo de todas maneras, cuestión de hablar con cualquier especialista en derecho penal y va a decir lo mismo. Ahora bien, en la Araucanía, pero si en la Araucanía la enorme cantidad de delitos no está siendo sancionado, ministra. O sea, la ministra tiene que reconocer que si algo falla en algunos sectores, digamos del sector alto de la capital, en la Araucanía la falla es colosal. A ver, ahí sí que hay impunidad. ¿Por qué? Todos saben que, y es un comentario común en tribunales, que los estándares probatorios de los tribunales de la Araucanía son mucho más altos que en el resto del país, y eso es una desigualdad de trato. O que hay beneficios carcelarios que se otorgan después de prolongadas huelgas de hambre, que me imagino que otras huelgas de hambre en Santiago 1 no producirían ningún efecto. Entonces, a ver, hay que mirar todo esto caso a caso, pero también con un sentido global y no con con distorsiones, porque cuando se trata de distorsiones vamos a estar mal, porque van a seguir las distorsiones. O sea, si se pretende solucionar el problema, cuando el problema se mira con distorsiones, la solución va a estar distorsionada. Pero hay que eliminar esto de los jueces pro. Y atención, porque en la nueva Constitución la tendencia es que la igualdad de trato es con apellidos, con adjetivos, y no una igualdad de trato a secas. Y también ahí viene una distorsión a mi juicio. Eso. Estas declaraciones de la ministra nos hacen ir a otras que había emitido anteriormente ya en su cargo, obviamente, en donde también se ganó una crítica respecto de si es que ha asumido 100% de que ella ahora es parte del Estado. Por un lado está el cómo conjuga o condice finalmente lo que todos sabemos que ella piensa, por ejemplo, en materia de las policías, con el rol que le corresponde actualmente. Tú ya lo mencionabas, las policías dependen del Ministerio del Interior y de ella. Una cosa es hacer la crítica porque tiene que mantenerla, no le queda tampoco cuadrarse y considerar que lo hacen regios si hace 2 semanas considera lo contrario, o antes. Se entiende también su voluntad de los cambios, las reformas, etcétera. Pero ¿cómo con decir el que ella está a cargo de eso ahora y que los cambios tienen que hacerse, pero que es la responsabilidad de ella? Y que ella tiene que ejecutarlos, efectuarlos. Sí, ya no es una comentarista. Está bien tener claro el escenario. Porque es lo que ella dice, no lo que menciona. Se gana un montón de críticas, está bien. Pero es lo que dice. Sabemos también qué es lo que piensa. Pero ¿qué va a hacer finalmente para mejorarlo? Sí, yo insisto que tiene que tener una visión más global. Absolutamente, porque si la achacas solamente a un sector o ve parte de la realidad está incompleta. ¿Se ha producido un atentado en Temuco?
A ver, se ha producido un atentado en Temuco, vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio de Temuco. Mira, lo que pasa es que hay una visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y hoy se ha encontrado un lienzo en su contra en el lugar en donde se ha registrado, como decimos, un nuevo atentado incendiario. Es el sector de Las Toscas, donde precisamente la autoridad tendría actividades esta mañana. Desde Radio Bio Bio en Temuco vamos a escuchar a Carlos Martínez. Sí, es una información que nos permite confirmar que hubo un atentado incendiario en el kilómetro 22 de la ruta entre Victoria y el Fundo Entre Ríos, sector Las Toscas. 2 máquinas para uso forestal fueron incendiadas. Hay que precisar que se trata de una máquina trineumático y una excavadora. Los antecedentes que maneja la radio dan cuenta que en el lugar se encontró un lienzo con una leyenda directa en contra del actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la que le recuerdan de que en 2010 apoyó la huelga de los presos mapuches y ahora lo desconoce. Exige libertad a los presos mapuches de Angol y de todas las cárceles, además de la salida de empresas forestales de la zona. Este lienzo estaría suscrito por la Resistencia Mapuche Mayeco. Insistimos, un atentado incendiario en el que aparece un lienzo en contra del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, autoridad que durante esta mañana tiene prevista una agenda de trabajo en la Araucanía, la cual al momento, y según se explicó desde la delegación presidencial, por razones de seguridad no se va a dar a conocer íntegra, sino que a cada momento en que el subsecretario desarrolle una actividad se va a ir informando. En la Araucanía, Bio Bio, la radio. Donde tú estás, Bio Bio está. En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad. Bio Bio, cobertura total. Siempre primeros en informar. Radiograma. 9 de la mañana, 4 minutos. Más adelante vamos a ampliar la información respecto de la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la región de la Araucanía. Estamos hablando de la ministra del Interior, Isca Siches, que comentó muchísimo ayer en este foro, en este encuentro de ICARE sobre Agenda Política 2022. Y allí se refirió, entre otras cosas, habló muchísimas cosas, pero entre otras cosas a los objetivos políticos del gobierno en este primer año y sobre todo cómo ve que el mundo empresarial puede aportar en la mirada del país que tiene el actual gobierno. Claro, esta era una presentación y tenía la opción de preguntas de otras personas que estaban participando y ahí este tema lo abordó después de 2 consultas que le hizo al respecto al presidente de ICARE, que es Lorenzo Gasmuri. Acerca de esto, la ministra Siches comenzó recordando que varios ministros del gobierno ya iniciaron conversaciones con varios actores, algunos de ellos empresarios. Necesitamos tener un trabajo conjunto y es muy importante que sepan que los canales de nuestro gobierno están abiertos, dijo. Les dijo que lo importante es poder tener una conversación, pero también, y quiero ser muy franca, la importancia de que el sector empresarial también entienda que estos problemas son del sector empresarial. Todos los actores tenemos un rol que jugar, les dijo. Más allá de los diálogos, hay que entender qué hago yo para contribuir al país como empresario, qué hago yo como sector para volver a construir una paz social donde se encuentra Chile. Eso necesita no solamente la participación o la consulta, necesita la motivación y el real compromiso del sector empresarial de que este es un problema que hemos construido todos y que la única manera de salir de ella es que todos nos sintamos igualmente responsables. Ahí espero que cuando se enfrenten estas conversaciones la mirada sea profundamente proactiva. Ella recordó que invitará al empresariado a conversar sobre distintos asuntos como la reforma tributaria, las 40 horas, la reforma previsional, entre otras, y eso, dijo, es en el diálogo directo con las distintas carteras, pero también en el rol comunicacional que se tiene. A veces he visto algunas publicidades de algunos sectores que ya activamente plantean, no sé, es mi plata, por ejemplo, en el tema previsional. Es una campaña comunicacional en la televisión hoy día, es un proceso en donde estamos discutiendo lo que va a pasar, primero en la nueva constitución y segundo, cuál es el sistema previsional del futuro. Lo más probable es que en esa mirada de es mi plata, ningún sistema previsional del futuro se pueda sustentar, pero sí hay algunos que creen que en la medida que la ciudadanía crea que es mi plata y no hay sistema de seguridad social,
vamos a salir adelante. Me parece que es fútil, no sirve y además es profundamente falso, dijo. La ministra comentó que ese es un ejemplo, no contribuir a este clima de enrarrecimiento en donde podemos tener una noticia y poner el grito en el cielo y caricaturizar, o podemos tratar esto con seriedad. Mi invitación es para todos y todas quienes participamos, nos tomemos con profunda seriedad el proceso que atraviesa nuestro país. Y también les dijo que es un proceso que si cualquiera de los actores se atrinchera y lo hace con mezquindad, nos va a ir muy mal. Y la crisis se va a profundizar y me imagino que a los sectores empresariales les interesa volver a un estado de paz en esta continua transformación, porque todos sabemos que es donde la economía mejor navega. Y ahí quiero reiterar la invitación a trabajar con nuestros distintos ministros y ministras, dijo ahora, Siches. Claro, todo esto que dijo ayer la ministra del Interior, es complejo, porque resulta que prácticamente todo el gobierno actual era oposición hace un rato. Ahora, hace poco. Y resulta que todos estuvieron, prácticamente todos, por el retiro de la plata de la AFP. ¿Con qué argumento? Es mi plata. Pero si ese fue el argumento, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Bueno, lo que tenga en su fondo particular, es mi plata. Lo que están diciendo la AFP no es falso, para nada, es su plata. El problema es que quieren cambiar el sistema y la gente siente que es su plata. Naturalmente que cuando haya un nuevo sistema y si hay una nueva crisis no se va a poder sacar nada porque no va a haber mi plata, eso no va a existir. Mire, hay un dato, los convencionales de derecha en la convención quisieron que existiera una norma que indicara que los fondos de las AFP son inexpropiables. No se pueden expropiar. Eso se rechazó. Y por lo tanto también ahí hay una señal de que sí se pueden expropiar, porque la prohibición de expropiación se rechazó. Por lo tanto va todo en este sentido. Lo otro, y en materia, yo diría, en materia política, hay que ver qué va a pasar hoy día en la convención que se está realizando, el encuentro que se está realizando en Cerro Castillo, a ver si finalmente logran llegar a algunos acuerdos y objetivos comunes, porque da la impresión que no hay absolutamente objetivos comunes al interior del gobierno. Hay un primer viaje en materia internacional, va a ser muy importante porque así como Sebastián Piñera pretendió erigirse una especie de líder regional, ustedes recordarán que tenía esta pretensión. En el caso de Gabriel Boric, yo creo que la tiene más fácil. Podría convertirse en una figura emergente de la izquierda de Latinoamérica. ¿Y por qué emergente? Porque Gabriel Boric, por ejemplo, ha sido claro, no toda la coalición de gobierno, pero sí él, ha sido claro con respecto a lo que ocurre con Daniel Ortega en Nicaragua. Clarísimo. Se ha alejado del Frente Amplio, apoyó bastante a Nicolás Maduro en Venezuela, hasta hace aproximadamente 2 años, cuando ya la situación, ya hace 2 años se caía, pero ya ha sido impresentable. Imagínense la cantidad de venezolanos que han llegado a Chile. Entonces, ha sido bastante claro con respecto a Venezuela, y por lo menos en su distanciamiento. Y por lo tanto, se dice que podría haber una izquierda con Gabriel Boric que no sea tolerante con las violaciones a los derechos humanos. O sea, una izquierda nueva, renovada, que no tenga esta carga, esta mochila, por ejemplo, la mochila cubana. No está la mochila cubana. El primer viaje que va a hacer Gabriel Boric al exterior es a Argentina. Esto es tradicional, obviamente, no es nada nuevo, pero en un intento por empezar a asumir un cierto liderazgo en América Latina. Se estima que Lula podría ganar en Brasil. Vamos a ver qué pasa en Argentina, pero está Pedro Castillo en Perú, está Arce en Bolivia. Vamos a ver lo que pasa en Colombia, donde Petro podría ganar por primera vez la izquierda en Colombia. Por lo tanto, hay un escenario que podría ser favorable al presidente chileno. El primer viaje va a ser al exterior. La fecha hacia Argentina será el viaje a Argentina entre el 4 y 5 de abril, coincidiendo con la conmemoración del abrazo de Maipú, lo que el gobierno ha calificado como simbólico. Bueno, está lo que ya se sabía, este aviso que había dado el propio presidente diciendo que el primer viaje iba a ser efectivamente a Argentina, como lo han hecho ya varios de sus antecesores. Estoy en condiciones de confirmar que conversamos con el presidente Alberto Fernández y que nuestro primer viaje será internacional, será a Argentina. Estamos viendo los detalles del mismo, queremos que no sea algo solamente simbólico, sino que se traduzca en colaboraciones concretas, por ejemplo, en términos de facilitar el paso de las fronteras en inversiones, decía en ese minuto cuando daba la confirmación. Le pedí al presidente Fernández que considerásemos la posibilidad de que no sea solamente Buenos Aires, sino que además
se incluya alguna provincia del interior para que la idea que estamos tratando de avanzar en Chile también se exprese en otras partes. Que la visita no sea solo a los lugares más institucionales, dijo Boric. Bueno, hace minutos cuando hablábamos acerca de que todavía no está confirmada la embajadora en Argentina, Bárbara Figueroa, también les decíamos que se ha descartado el que se pueda efectivamente visitar una provincia, además de Buenos Aires. Alberto Fernández fue una de las autoridades que asistió al cambio de mando el 11 de marzo, hace 2 semanas. A petición del presidente, incluso dio un discurso en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo a las comitivas extranjeras. Y antes de eso, en el Congreso Nacional, donde se efectuó esta ceremonia, el mandatario argentino fue consultado por la tradición de que el jefe de Estado chileno realice esta primera visita internacional a Argentina, como ya lo habían hecho Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en sus 2 periodos cada uno. El gobierno está en pleno proceso de instalación. Recordemos que ha habido muchos problemas para nombrar no solamente embajadores, sino los seremi. Por lo tanto, hay seremías que están sin titular. Inercia. Claro. Se mueven por inercia. Claro, falta. Sigue trabajando. Ahí están, pero claro. Pero progresivamente comienza el asunto a articularse, ¿no? Me refiero al asunto a los órganos del Estado. Por ejemplo, en el Senado, donde hay una especie de empate entre gobierno y oposición, entre la izquierda y la derecha, el oficialismo y la oposición acordaron distribuirse en partes iguales las comisiones legislativas del Senado. De las 24 instancias, 12 serán reconducidas por representantes de cada bloque. Se las repartieron, pero exactamente por mitad. Así lo informaron los comités parlamentarios al suscribir el pacto. Esto que pasó ahí en el Senado contrasta con el pacto de gobernabilidad firmado por los diputados, que lo hicieron antes. Lo cierto es que ahí predominan las presidencias de comisiones a cargo del oficialismo. De acuerdo con un cuadro difundido por la corporación, la oposición no logró conducir ni una. Nos pasaron la aplanadora, alegó en su minuto Chile Vamos y también los republicanos. Al margen de la veda en el Senado, las principales comisiones así consideradas son Hacienda y Constitución, son las principales. En la primera, en Hacienda la asumió Ludi Juan Antonio Coloma y en la segunda, el DC Matías Walker. Las dos son claves porque por ahí pasan parte importante de los proyectos y reformas como la tributaria, la de pensiones o cambios a la Constitución, todas ellas relevantes y que requieren de cierta experiencia en la conducción. La conformación de las tablas para tramitar las iniciativas es también relevante, sobre todo cuando el Ejecutivo quiere acelerar la aprobación de sus propuestas mediante las urgencias legislativas, las que en ocasiones colisionan con las prioridades parlamentarias. Igualmente importante es la Comisión de Relaciones Exteriores, la que en este 2022 será presidida por Jaime Quintana, que es del PPD, mientras que la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, estará a cargo de Educación. En la Comisión de Gobierno, Luz Ebensperger, que es de la UDI, será la presidenta, además de ser parte de la testera del Senado. Y para el 3er y 4º año del periodo, Iván Moreira, senador de la UDI, va a conducir la Comisión de Relaciones Exteriores. Y respecto del acuerdo de gobernabilidad de las comisiones del Senado, la jefa de bancada de la DC, Jimena Rincón, señaló que lo logrado es una muestra importante, dijo, atención con estos mensajes, con la capacidad de todos de conversar, de entenderse, de dialogar y de pensar primero en el país. Después de firmar el pacto, la parlamentaria comentó que fue un trabajo arduo, en que todos han cedido, unos más que otros, y se ha logrado un acuerdo que permite representación en las comisiones, que permiten orden en el trabajo y que a menos de 2 semanas de haber instalado el periodo legislativo, ya está claro cómo van a funcionar en la composición de las 24 comisiones que tiene el Senado. ¿Para dónde va ese mensaje? Porque insistió, solo déjame decir lo que insistió Jimena Rincón, dijo, es una muestra importante de la capacidad de todos de conversar, de entenderse y de dialogar. ¿Para dónde va el mensaje? Convención Constitucional, obviamente. Eso es, otro órgano que también genera leyes, en este caso una constitución. Yo diría también coaliciones oficialistas, o las que están detrás de la coalición, porque la DC está fuera, sí, claro. Pero para los demás también. Oye, hablemos de Camila Vallejo, estamos hablando del gobierno, ¿no? Camila Vallejo, una indicación sustitutiva o un proyecto de ley nuevo es lo que evalúa la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, para Televisión Nacional de Chile, luego de que el pasado 3 de marzo el exministro Jaime Belolio presentara en el Congreso una iniciativa que en lo medular busca que el presidente del Consejo siga siendo designado y removido como parte de las atribuciones del presidente de la República. En los planes de la ministra Vallejo estaría contemplado sumar la voz de los trabajadores al directorio con la posibilidad de que puedan votar
en las sesiones de la señal televisiva. Para los trabajadores es relevante avanzar en proteger la autonomía del canal por sobre el gobierno de turno. Por ello, en una reunión entre la ministra y los sindicatos del canal se habría abierto un proceso de recepción de mociones para que el gobierno modifique el proyecto de ley de Televisión Nacional. En la administración de Michelle Bachelet se alcanzó a concretar la capitalización del canal y la creación de una señal cultural. Y también la ministra debe avanzar en la designación de 2 cupos para el directorio de la empresa estatal. Se habla del periodista Rodrigo Moreno, que habría sido propuesto por el Colegio de Periodistas, y de la exdirectora Marcia Scantlebury, quien ya formó parte del directorio de TVN. Televisión Nacional, el Estado ha invertido, cuando hablo del Estado, es plata de todos nosotros, una enorme cantidad de plata, pero no solamente eso, son muchos decenas y decenas de millones de dólares, sino que además los préstamos de Televisión Nacional cuentan con algo que no tiene nadie, salvo el aval del Estado de Chile. O sea, el aval de todo Chile para pedir préstamos. Usted comprenderá que podrá estar quebrado Televisión Nacional e igual le van a dar préstamos, a diferencia de otros, justamente porque tiene el aval, un aval que es inconmensurable. Todo Chile. Eso. Mira, hablábamos recién acerca de llamados al diálogo y conversaciones, ponerse de acuerdo, negociar. El senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, negó haber condicionado su apoyo al proyecto de amnistía para personas detenidas en el estallido social a cambio de buscar un indulto para criminales de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco. Y esto, ¿por qué salió a aclararlo? Porque lo acusó de eso su compañera, su par, legisladora Fabiola Campillay. En la derecha afirmaron que los ex colaboradores de la dictadura solo quieren que se respeten los beneficios carcelarios y desde el oficialismo llamaron a no comparar delitos contra los derechos humanos con las detenciones de la revuelta. Gonzalo Holguín nos entrega más antecedentes. La senadora independiente de Apruebo Dignidad, Fabiola Campillay, acusó al senador de RN, Manuel José Sandón, de pedirle que hablara con el presidente Gabriel Boric para pedir indulto a presos del recinto Punta Peuco. Esto habría sido como condición para apoyar en sala el proyecto de ley de amnistía. La senadora cuestionó la comparación que hace la derecha y el senador dijo que solo se refirió a la situación de reos con enfermedades terminales. Se me condicionó el voto para la ley de amnistía pidiéndome que le pidiera al presidente el indulto para los presos de Punta Peuco. No puedo creer la comparación. En otra conversación en el mismo tema, humanamente hablamos y le planteé que aquí debiera existir indultos para todos los enfermos terminales de todas las cárceles de Chile, inclusive Punta Peuco. El senador socialista Gastón Saavedra criticó que se trate de comparar a los detenidos por hechos de lesa humanidad ocurridos en dictadura con los detenidos en el estallido social. Quienes están privados de libertad en Punta de Peuco es porque están pagando por sus actos violar derechos humanos como agentes del Estado hacia ciudadanos que pensaban distinto al régimen de Pinochet. Por tanto, no se pueden comparar con aquellos que están hoy día presos por actos cometidos en una revuelta popular. Raquel Torres, vocera de la agrupación de iniciativas para la liberación de los presos de la revuelta, calificó como aberrante que se sugiriera esta moneda de cambio por la libertad de sus presos. Como Grupo Iniciativa rechazamos tajantemente la aberrante propuesta que realiza el senador Sandón en el sentido de indultar como moneda de cambio a los presos de Punta Peuco, violadores de derechos humanos, comparando esa situación con la que viven hoy nuestros luchadores sociales. El senador UDI José Miguel Durana asegura que los familiares de los detenidos de Punta Peuco solo están pidiendo que se respeten beneficios carcelarios. Muchos chilenos sabemos que ellos están detenidos por una ficción jurídica. Quienes hoy están detenidos en Punta Peuco y sus familiares lo que buscan es que se respete el beneficio de los derechos carcelarios. No es un punto de comparación frente a una amnistía. Se quiere liberar. A la vuelta de la semana distrital, si se mantiene la suburgencia, debería tratarse en sala buscando 26 votos a favor para ser despachado a la Cámara de Diputados la ley de amnistía. 9 de la mañana, 20 minutos. Se preguntan qué pasa al interior del Partido Comunista, básicamente porque después de la visita frustrada de Isquia Siches, ministra del Interior, a Temuco-Cuí, inmediatamente Carol Cariola, que es la primera mayoría nacional en la Cámara de Diputados, atención con eso, en segundo, jefe de la bancada del Partido Comunista en la Cámara de Diputados, inmediatamente dijo la visita fue una visita improvisada, desmintiendo toda la línea de argumentación del gobierno. Sí, qué raro, Carol Cariola inmediatamente, a días de asumir, contra la ministra del Interior. Bueno, quien no se ha quedado callado es Daniel Jadwe, que ha tenido críticas permanentes en contra del gobierno.
Esto habría que entenderlo en la interna también del Partido Comunista. Recordemos que hay elecciones y se dice que no sigue en la presidencia del Partido Comunista Guillermo Tellier. Y que Daniel Jadwe tendría intenciones de... Otros hablan que no es Daniel Jadwe, que podría ser Marcos Barraza. Pero otros dicen, pero ¿podrá Marcos Barraza ser presidente del PC y al mismo tiempo desempeñarse como convencional, que además ha sido una figura central dentro de la convención? ¿Será compatible incluso en tiempo? El tiempo disponible para... A lo mejor todo esto habría que entenderlo también dentro de la lógica del cambio de mando en el Partido Comunista. Pero ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, a corregir su error. Jadwe está hablando mucho. Luego que Jadwe señalara que Sebastián Piñera lo designó como presidente del Banco Central para resguardar la política neoliberal. Claro, y eso era una crítica al presidente Gabriel Boric, porque decía, Boric nombró a Marcel al expresidente del Banco Central de Piñera. El tema es que no dan los plazos. No fue el presidente Sebastián Piñera quien nombró a Mario Marcel ni como consejero ni como presidente. Aprovechó también Mario Marcel de decir que actualmente no están las condiciones para un nuevo retiro de fondos previsionales. Escuchemos más con Francisca Cárdenas. En un seminario organizado por BTG Pactual, donde se analizó la agenda legislativa del gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a las críticas del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, quien señaló que el expresidente Sebastián Piñera lo designó en la jefatura del Banco Central para cuidar la política neoliberal. El jefe del equipo económico del Ejecutivo precisó que fue nombrado por la exmandataria Michelle Bachelet y reiteró de paso que no es posible impulsar un nuevo rescate de ahorros previsionales en las condiciones económicas actuales. Hasta donde yo recuerdo, a mí me nombró como consejero del Banco Central la presidenta Bachelet y la misma presidenta Bachelet me nombró presidente del banco. Corregiría ese dato que está un poquito equivocado. Me parece que uno más que hacer política ficción, lo que tiene que preocuparse es de explicar a la ciudadanía los riesgos que esto involucra, explicárselo a los parlamentarios. En el encuentro empresarial participaron además los ex titulares de Hacienda, Ignacio Briones, Felipe Larraín y Rodrigo Valdés. Larraín concordó con Marcel y llamó a emplear todos los recursos políticos para evitar un nuevo rescate de fondos de pensiones. Difícilmente el mercado de capitales vuelva a ser lo mismo después de 4 retiros, pero el 5º retiro sería un golpe durísimo. Mi modesta sugerencia es que sí, que el 5º retiro hay que luchar y poner el capital político para evitar que ocurra. Ignacio Briones advirtió que a mediados de año la actividad económica caerá y se podría registrar un aumento del desempleo y del precio de los combustibles, lo que a su juicio creará una gran presión política para la cartera de Hacienda. Vamos a tener invierno y vamos a tener los combustibles con precios más altos producto del conflicto Rusia-Ucrania. Vamos a tener alza en el precio de la parafina, en el gas y también las tarifas eléctricas que han estado congeladas, que va a generar muchas presiones políticas. El actual ministro de Hacienda detalló cómo se llevará la agenda del gobierno en estas materias y resumió el estado de la economía, señalando que el mercado laboral respondió con cierto rezago a la actividad, porque la crisis del COVID-19 golpeó tanto a la demanda como a la oferta de trabajo. Al inicio del seminario, el CEO de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero, sostuvo que sin ánimo de exagerar, un 5º retiro de pensiones provocaría el fin del mercado de capitales. A propósito de lo que decía Mario Marcel del impacto de un eventual 5º retiro o de más de uno, ¿no? Él recordó que el mercado tuvo un retroceso importante consecuencia de los retiros de fondos de pensiones. Afirmó, tenemos la posibilidad de recuperar esa profundidad con la reforma previsional, sumado al desarrollo del sistema financiero. Después, el ministro reiteró sus reparos a un nuevo rescate de los fondos previsionales. En este punto, el CEO de BTG Pactual Chile, Juan Guillermo Agüero, reconoció la preocupación por el debate constitucional. Él dijo que en caso de aprobarse un nuevo retiro de fondos previsionales sería el fin para el mercado de capitales capitales chileno como lo conocemos. Agüero calificó como una política nefasta y que a su juicio le ha hecho un profundo daño al mercado financiero local. No es peor ser catastrofista, pero cada retiro va siendo peor que el anterior en términos de estrechez del mercado, subrayó. Eso como parte de personas que también participaron de este foro en el que estuvo el ministro de Hacienda. Pero ¿qué había dicho él? Aquí siempre es muy importante entender que todo el proceso constitucional, porque habló también acerca de la incertidumbre que generaba este proceso en nuestro país. Él decía que es un proceso bastante intrincado y muy comprimido en el tiempo, donde una cosa son las iniciativas o las propuestas que se llevan a las comisiones, que es lo que aprueban las comisiones en general y en particular
particular por mayoría simple y otra es la que aprueba la convención en pleno, en general y en particular con 2/3 de los votos, y que es lo que al final va a quedar estructurado en el trabajo de la Comisión de Armonización, decía. Y dijo que en cuanto al Banco Central, dice que las últimas propuestas son bastante moderadas, y en esta línea confirmó que lo bueno es que este proceso tiene una fecha límite, por lo tanto la incertidumbre que pueda venir del proceso constitucional también tiene un límite temporal. Y explicó que a medida que se ha ido despejando la seguidilla de procesos electorales que ha vivido el país y se han ido conociendo los detalles de la agenda del programa del gobierno del presidente Gabriel Boric, se han moderado las percepciones de riesgo. Además explicó las prioridades legislativas de su cartera, que son impulsar una recuperación económica inclusiva, para lo cual dijo se presentarán un paquete de medidas dentro de los próximos días con el fin de apoyar a los sectores económicos, empresas y trabajadores rezagados. Habrá que ver qué pasa con la convención. A ver, todo deber de ministro de Hacienda es poner tranquilidad. Siempre. Puede estar la grande, pero tranquilidad, paño frío. El futuro no tiene tantos riesgos. Bajar la percepción de riesgo para que haya inversión y por lo tanto crecimiento, esa es la labor de un ministro de Hacienda. Por lo tanto, habrá que mirarlo, pero mirarlo desde esta perspectiva. No digo no creerle, porque no digo que esté mintiendo, pero mirarlo desde esta perspectiva porque está dentro de sus funciones, calmar los mercados. Habrá que ver qué es lo que sale de la Convención Constitucional. Lo cierto es que hay analistas económicos que dicen que en los últimos meses han salido del país 50.000 millones de dólares de fondos privados, de gente que ha sacado plata, y esa plata no vuelve al país, por lo tanto hay una descapitalización importante.